Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, lo que están escuchando por YouTube. Hoy es 9 de julio del año 2021, día viernes. Y vamos a concluir esta iniciación al estudio del Nuevo Testamento con la Epístola Universal de Santiago. Ahora, si ustedes tienen su Biblia, se darán cuenta que empieza Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y a quién va dirigida? Que a las tribus que están en dispersión. Entonces, ya de entrada, esta epístola nos muestra quién, vamos a decir, es el que la ha escrito, que en este caso es Santiago o Jacobo, y este es el autor. Ahora, el problema es que Jacobo, porque ustedes acuérdense que habían 3 hombres por lo menos que eran importantes en el Nuevo Testamento y todos respondían al nombre de Jacobo, o Santiago. Jacobo el hijo de Zebedeo, Jacobo el hijo de Alfeo y Jacobo el hermano del Señor Jesucristo. Ahora ustedes saben que la mayoría creen de esta de la paternidad literaria que se la atribuyen al hermano del Señor Jesucristo, a Santiago. Ahora, algunos confunden, amado, pensando que él era un apóstol en sí, pero en sí él no era un apóstol. En el ministerio del Señor Jesucristo incluso ni siquiera lo aceptó a su hermano como Mesías. ¿Por qué? Porque hay algo que quiero que entiendan, amados, y como decía el Señor, ningún profeta es acepto en su tierra. Ningún hombre es acepto en su casa. Ningún hombre cristiano verdadero, predicador, es acepto dentro de la familia. Y el Señor Jesucristo mostró eso. Ni siquiera su hermano Santiago lo aceptaba. Es más, se avergonzaban de él. Se apartaban de él. Porque no querían llevar la cruz que llevaba el Señor. Gracias al Señor y su misericordia, no fue para siempre eso, porque en la vida terrenal, vamos a decir, cuando el Señor estuvo acá, Él siempre lo rechazó. Es como cuando Cristiano en el progreso peregrino vivió una vida y le vivía mostrando a su esposa, pero cuando partió, se dio cuenta Cristiana de que de verdad lo que había desperdiciado. Bueno, cuando el Señor parte, es cuando se le aparece, si ustedes se acuerdan en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, que en la aparición del Señor Jesucristo a Pablo y otros, se le aparece a Santiago. Entonces viene una conversión junto con eso de Santiago. Y así es donde él se une junto, vamos a decir, a los apóstoles que ya estaban. No solo los apóstoles, amados, si ustedes ven, había mujeres fieles que estaban todos llenos y esperando la venida, incluso que iba a venir el Espíritu Santo. Y esto no quedó ahí nada más como una simple conversión. Acuérdense que si ustedes han leído el libro de Hechos, el libro de Gálatas, se van a dar cuenta que él empezó a dirigir la iglesia. Era como una de las columnas de la iglesia, junto con Pedro también estaba. Y participó en ese concilio de Hechos 15, ¿se acuerdan? Entonces vemos que cómo puede empezar una persona incrédula rechazando al Señor, incluso, y vemos cómo después el Señor los utiliza. Ahora esta carta ustedes ven que dice que está dirigido a las tribus que están en dispersión. Y estos eran, podríamos decir, cristianos judíos. Y escuchen bien lo que les voy a decir, porque estos vivían fuera de la Palestina, estaban dispersos. Pero ¿qué había sucedido? Ellos sí habían creído en el Mesías, el Señor Jesucristo. Y escuche bien lo que le voy a decir, porque solamente tengo 17 minutos. Pero el creer no bastaba, amados, porque hay muchas personas que dicen que creen. Y lo estoy diciendo de verdad con amor y cariño. Pero su conducta no refleja lo que ellos dicen enseñar con sus doctrinas. Y un poco de esto es lo que nos lleva a lo largo de esta epístola Santiago. Acá, una fe estéril, o sea, en el sentido profesa conocimiento y dice, pero su vida no hay fruto, no hay amor, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay nada de esas cosas. Está estéril, podríamos decir que está muerto directamente, solamente tiene teología en la cabeza, pero no tiene de verdad el espíritu sobre él. Entonces, Pablo nos muestra este
peligro de caminar por esta senda, amados, donde muchos caminan por un camino diciendo que tienen fe, pero no hay obras. Acuérdese lo que dijo el Señor, amados, dijo, por su fruto los conoceréis, no por sus dones de hablar en lengua, por sus dones, por hacer esto, una estratagema, o crear, traer mucha gente, es el fruto, lo que es en esencia un cristiano. Y esta gente no tenía obras, frutos del Espíritu, no evidenciaban. Entonces, fíjese que acá Santiago es más una epístola más práctica, podría yo decir. Él habla, si usted no tiene sabiduría, pídala, pero sabiduría para que no, amado, para llenarse de conocimiento teológico reformado, sino para vivir una vida práctica. Usted puede tener conocimiento, pero si no tiene sabiduría, no lee nunca las escrituras, nunca va a poder vivir una vida práctica. Nunca va a poder sembrar en su mente pensamientos de piedad, de amor, de perdón y todas las cosas que pide el Señor para que vivamos una vida conforme al llamamiento santo que nos hizo. Estas personas autoengañadas son como del progreso peregrino que iba con vana confianza e ignorancia, creyendo que eran salvos, pero iban camino al infierno. Entonces Santiago urgentemente los exhorta, les manda y los alienta a que ellos salgan de ese camino. Ahí ve usted el amor de un pastor. Un pastor de estos carismáticos dice, oh, el Señor te quiere bendecir, sí, yo tengo una... No, el verdadero pastor o cristiano exhorta, le advierte. Y eso no es para cualquiera, porque a las personas no les gusta, amado, eso. Entonces, pero a pesar de eso, él le dice hermanos. Así que, de alguna forma, él es como, vemos esa ternura de un pastor para hablar, pero a la misma vez no deja de él de vamos a decir, de exhortarlos a ellos. Entonces, vemos ese lenguaje o ese carácter de la persona, que él tiene un carácter muy diferente a otras epístolas. Ahora, algunos piensan que Pablo y Santiago se contradecían con respecto a la doctrina de la justificación. Y ustedes ya saben, Santiago 2, 20 al 24. Incluso Martín Lutero decía que esta epístola era una epístola de paja. O sea, ¿qué es? Y Lutero decía, esta epístola es para prenderla a fuego, decía. Para calentar o sea, como el lugar donde hacía fuego él. Porque no sirve, no tiene de Cristo, no habla de Cristo, decía Lutero. Incluso creo que en su traducción creo que él la agrega, pero al final la puso allá como para ponerla, nada más. Pero el problema, amado, es que Santiago y Pablo no es que se contradicen ellos, tocan cuestiones diferentes a diferentes auditorios. Para ir al punto, Pablo toca, podríamos decir, ¿cómo se puede obtener la salvación? Y Pablo dice, no es por obras, no es por esfuerzo. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, el hombre es justificado por medio de la fe, confiando en Jesucristo para ser justificado. Ahora Santiago está presentando la fe de otra forma. No habla del medio como Pablo. Lo que dice es, Santiago sería, ¿cómo puede saber usted si es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Usted es salva? Bueno, Santiago responde a estas inquietudes, amado. ¿Y cuál es la respuesta? Tengo mucho conocimiento. Hace años, como me dijo uno, yo soy cristiano antes que vos, me dijo. Después lo vi en el mundo, lamentablemente. Y así hay muchos, amados. ¿Y cuál es la prueba de verdad? No se trata quién empezó primero, sino quién llega. Y la respuesta de Santiago en esta epístola es contundente. Es el fruto. La fe produce frutos. Si yo creí, mi vida va a cambiar. Si no creí, creo una fe intelectual. Por eso que esta es una epístola práctica, para vivir una vida práctica. Entonces, ¿dices tener fe? Bueno, demuéstralo. Porque si no, un día va a venir el Señor en la segunda venida, en esta avenida cuando Él pasaba, por Mateo creo 21 por ahí, y ve la higuera estéril, sin fruto, y le dijo, y la maldició, nunca más de fruto. Ni siquiera estaba, o sea, imagínense, se quedaron así los apóstoles y se secó. El Señor, como cuando estaba con Jonás,
secó esa plantita que estaba ahí. Si quiere, a usted lo puede secar tranquilamente, usted que va y viene jugando al cristiano. Esto no es Dios lo puede entregar a una mente dura, entenebrecida, y cuando caiga el infierno, no es que se le acabó los problemas, se lo puedo asegurar. Entonces, a no jugar con esto, le dice. ¿Tiene fe? Bueno, produce, que esa fe rija, que esa fe gobierne, esté reinando en tu vida, para que pueda, en tu mente y en tu voluntad, para que puedas vivir una vida práctica. Y eso es lo que dice sencillamente de Santiago. La fe sin obras está muerta, es como un cuerpo. ¿Vio un cuerpo alguna vez usted que cuando muere? Usted lo vio hablar y se queda quieto. No sirve de nada. Bueno, así es la fe. Esas personas que dicen tener fe y hablan del Señor, pero usted lo ve hacer de todo. Entonces no sirve esa fe. Amado, como siempre digo lo mismo, mayor teólogo que puede llegar, hasta los demonios tienen fe. Porque lo veían al Señor y temblaban. Creían, cuando muchos no creen el día de hoy, los demonios creían que él de verdad era el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, y temblaba. Ahora estos supuestos cristianos y cristianas, vamos a decir, no sé cómo decirle, de profesión de boca, pero no con su corazón, que le alaban, son como estos demonios, nada más, no profesan una cosa nada más. Entonces hablar de la fe es algo diferente, amado, de vivir una vida de fe. Si usted vive una vida de fe, va a vivir como una vida de Abraham, que ese hombre andó por fe, no entendía dónde iba, pero él seguía la voz del Señor, o como Moisés, o como todo eso que ven en el libro de Hebreos, hombres de fe, mujeres de fe, que no eran queridos, pero sí seguían al Señor. Es una vida que confía en Cristo. Y esa es la verdadera fe, una fe que no confía en usted. Y no me da tiempo de hablar, pero la epístola se desarrolla a lo largo de mostrar que en la perseverancia de las pruebas, amados, las pruebas, los sufrimientos tienen que venir. Porque usted no va a desarrollar un carácter si se anda escapando de los problemitas, que este me lastimó, que aquel me hizo que para vivir así. Usted nunca va a crecer. Nunca va a crecer, porque usted se fortalece por medio de esas cosas. Usted, donde viene una prueba, usted saca todo el amor que tiene, saca el perdón que tiene. Usted es persona que usted le hace un chispacito así nomás, y con su lengua prenden un fuego tremendo de insultos y maldiciones, y usted lo mira así, y en vez de estar bendiciendo con su boca, maldicen, como dice Santiago. Entonces no solamente escuchar, ser un hacedor, dice Santiago. Tenemos la ley real, ahora Cristo cumplió la ley, ahora vino a vivir a nosotros. Fe y obras van de la mano, están casados. Cuidado con la lengua. ¿Sabe si me escapó una lengua? No, ¿sabe qué pasa? Usted habla así sucio y vulgar y todo lo que dice porque de su corazón sale todas esas cosas. Usted no le pidió al Señor, crea en mí un corazón nuevo, como tengo que hablar mañana sábado, el Salmo 51, cuando el Señor me da vida. Cuando caigo yo al piso agarrándome la cabeza de verdad porque vi lo que era, y clamé cuando el hombre dijo que podía obtener perdón de pecados hace años. Y creí en eso, en lo que yo primero creí en lo que era Dios, un Dios justo, santo, que no va a pasar por alto la iniquidad. Creí que yo lo que él decía que era un pecador. Pero también sabe que creí que había perdón de pecados en él. Y aunque no soy perfecto, se lo puedo asegurar, sigo caminando en ese camino. Y puedo mirar atrás, puedo mirar mi Facebook, puedo mirar muchas cosas de otras personas y no me pueden decir que soy el de antes. Pueden acusarme nada más para excusarse de ellos y seguir viviendo su vida como quieren vivir. Pero yo sé a quién he creído. ¿Por qué? Porque Santiago hace años fue una de las epístolas que a mí me gustaba mucho. Pude entender que esta fe no te lleva al cielo, una fe estéril. Entonces, Santiago nos enseña eso, a vivir una vida práctica. No solamente ortodoxia, sino ortopraxis. Esa es la verdadera vida que agrada al Señor. El tener el temor del Señor. Y eso es una verdadera
una vida de obediencia a la palabra. No solo escucho un sermón el domingo y después vivo como quiero. No se trata de eso. Porque Santiago nos dice, nos advierte que perseveremos, que sigamos adelante. No nos quedemos acá. No estemos juzgando como en una parte dice el rico que tenía más menospreciaba al que menos tenía. ¿Viste? Siéntate acá, tú que tienes el anillo, pero tú quédate allá. Eso puede decir, yo no hago eso, pero quizá usted tenga su grupito de cristianos o cristianas de alta teología sistemática y alta teología pactual. Amado, yo caminé por ese orgullo. Hoy tengo un grupo a los que le enseño a ser humildes. Aquellos que recibieron que den. No hay que despreciar a los otros que menos saben. Y entonces conocer un poco de teología reformada puede llevar un orgullo espiritual. No menosprecie como acá dice, tú que tienes esto, siéntate acá. Tantas cosas nos enseña Santiago a controlar la lengua y otras cosas más que habla ahí. No me da el tiempo con estos 50 segundos que me queda, pero si usted no tiene una sabiduría, lea esta epístola que es práctica, y si no sabe cómo dirigir su vida, pídale sabiduría al Señor para vivir una vida como a Él le gusta, porque nos fue dado todo en Cristo, a ser paciente como fue Job. Aunque no entendía las cosas, él era paciente. A ser paciente también como Elías, que perseveraba en la oración y a pesar de que tembló y se fue y se deprimió, que lo perseguía una mujer, el Señor lo utilizaba. Así que, amados, es una epístola práctica. Yo creo que me gustaría que para concluir esta semana que usted la está meditando sobre esto y acuérdese, una fe sin obra no sirve.